habíamos quedado, ¿ven? Bueno, vamos a ver en la columna 21, en la columna 21 y 22, bueno, en la 21 vamos a calcular la pendiente del terreno. Y para calcular la pendiente del terreno, vamos a restar la cota del terreno en la cámara situada aguas arriba del tramo, menos la cota del terreno en la cámara situada aguas abajo del tramo, dividido la longitud. Ahora, cuando estemos trabajando en topografías llanas como Santa Cruz, que es una topografía muy llana, este valor probablemente nos va a dar muy pequeño, del orden de 0,000 tanto, porque es pequeñita, porque hay muy poca variación de la cota del terreno. En esos casos se multiplica por 1000, como vemos aquí, se multiplica por 1000 para expresar la pendiente en por 1000. ¿Para qué? Para que no nos dé una columna muy ancha por la longaniza de número que nos va a dar. Entonces, para que nosotros podamos tener el manejo de la planilla dentro de la pantalla de nuestra computadora. ¿Está bien? Ahora, cuando eso es para poder tener esa cota. Cuando querramos la cota en fracción del terreno, tenemos que dividirlo entonces entre 1000 para llevarlo a fracción. Ese valor de la pendiente, perdón, del terreno. ¿Está bien? Entonces, nos queda que la columna 21, que es donde queremos calcular la pendiente del terreno, va a ser igual a la columna 4 menos la columna 5. Porque en la columna 4 nosotros tenemos la cota del terreno aguas arriba y en la 5 tenemos la cota del terreno aguas abajo. Fíjense ustedes en su planilla. Lo dividimos entre la columna 3, que en la columna 3 donde calculamos la longitud del tramo, y lo multiplicamos por 1000 por la razón de que para evitar tener un número muy grande y que esa columna nos salga muy ancha. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? ¿Pueden salir valores negativos? Cuando salgan valores negativos es porque tengo pendiente adversa. ¿Está claro? Puede existir. A ver, les explico. Si yo tengo que he seguido la pendiente natural del terreno, pues lógicamente me va a dar valores positivos esa pendiente. Porque fíjense ustedes que cota de terreno, aguas arriba, y cota de terreno, aguas abajo. Aguas abajo y aguas arriba. ¿Está bien? Entonces, como tengo eso, claro, me va a dar, esto sí me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque esta cota es más alta, menos esta, me da positivo, perdón, dividido entre la longitud. Pero puede ser, y eso se da en algunos casos, en que en algún tramo no pueda, porque no voy a cambiarla, porque si la mayoría predomina que va en esta dirección, no voy a cambiar la mayoría que vaya en la dirección contraria. En este caso, entonces sí me va a dar lo que él dice, como la cota de terreno aguas abajo o aguas arriba es menor que la cota de terreno aguas abajo, entonces aquí me va a dar negativo. Que no quiere decir que lo que quiere decir el negativo es que voy con una pendiente en contra, adversa. ¿Me entienden? Eso se puede dar. No siempre es tan bonito de que la topografía me va a dar que todo me va a confluir con la pendiente natural. Puede ser que haya algún tramo de tubería que vaya en contrapendiente, pero que sea 1, 2, 3 tramos no va a significar que cambie la mayoría a que circule en la dirección de ese tramo. ¿Me entendieron lo que les estoy diciendo? Bueno. Aguas arriba se dice cuando la cota está en la cota más alta, o ¿cómo lo puedo diferenciar? ¿De qué?
que vas a tener pendiente negativa. No, aguas arriba. ¿A qué se dice? Este es mi tramo. De la cámara 1 a la cámara 2. Si yo le he indicado que el flujo va de la cámara 1 a la cámara 2, todo lo que queda, aguas arriba, o sea, este sería mi aguas arriba y este sería mi aguas abajo. ¿Es eso lo que me pregunta? Sí. Eso es. Gracias. Si mi flujo viene en esta dirección, todo lo que queda contrario a la dirección es aguas arriba y aguas abajo es. En este caso, esta sería la cámara, aguas arriba, y esta sería mi cámara, aguas abajo. ¿Está bien? Eso es. Siempre todo lo que vaya en la dirección del flujo es aguas abajo y contra la dirección del flujo aguas arriba. ¿Se entendió eso? ¿Alguna otra duda que tenga? ¿No hay duda? Bien. Entonces, igual que cuando ahí dice arriba, abajo, se refiere a eso, a la cámara que está aguas arriba y la cámara que está aguas abajo del tramo en la dirección del flujo, considerando que la dirección del flujo. Bien, entonces no hay dudas aquí cómo se obtiene eso, ¿no? Ya. En la columna 22 vamos a colocar el diámetro de nuestro tubo. Y el diámetro de nuestro tubo en esta columna siempre vamos a adoptar en un inicio, vamos a colocar por punta en todos los tramos el menor diámetro que podemos manejar. ¿Cuál es el menor diámetro para el sistema simplificado, que es el que estamos estudiando? 6 pulgadas 150. Por punta le voy a poner a todos 150. Ahora ya después vamos a ver que cuando no se cumpla relación Y sobre D, fuerza atractiva, velocidad mínima, velocidad máxima, hay solo dos columnas que yo puedo cambiar. Una de ellas es el diámetro. Como yo he partido del diámetro mínimo, no hay confusión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Suponer un diámetro mayor al mínimo, porque no puedo poner menor del mínimo. Entonces paso de 6 para 8, para 10, para 12, según los diámetros comerciales. ¿Está claro? Algo que me llamó la atención, el sábado estuve, haciendo un levantamiento en Agrovida, que fui, lo visité, por la similitud que tiene con Esposoya, que estoy haciéndole el proyecto allá en Cuatro Cañadas, en San Julián, y fui a hacer un levantamiento para ver que lo que yo había supuesto según las normas más o menos se cumplía. Fui y conté todos los baños, fui y conté cuántas personas por metro cuadrado para ver si lo que dice la norma boliviana, que es una persona por 2,5 metros cuadrados. Y bueno, para corroborar eso, para una reunión que tengo hoy con el directorio, poder defender lo que yo les propongo, porque son complejos, porque son personas que son productores y no entienden de norma. Ellos no saben qué es una norma, ni si eso se aplica o no se aplica. A pesar de que yo les digo que si ellos van a aprobar ese proyecto, tienen que cumplir con la normativa, porque si no, no se lo aprueban. Entonces, cuando yo les presenté el número de baños que tenía que tener la Feria Esposoya, el gerente me dijo, no, eso es una barbaridad, porque yo le decía que eran 49 baños. Y entonces me decía, no, eso es una barbaridad de plata, que esto, que lo otro, esa norma está mal, que si para aquí, que si para allá. Es ese que sale en la televisión, Hernández. Y entonces, que sale mucho en la televisión, que lo entrevista. Y entonces me fui a Esposoya y para la misma cantidad de personas conté todos los baños y tienen 50 baños. Y yo les proponía 49, que era lo que, no yo lo que les proponía, era lo que decía, lo que dice la norma,
que utilicé la norma IS 010 del Perú porque la de Bolivia no tiene en cuenta eso. Y entonces hoy le llevo el resultado para que, bueno, entienda de que las normas están aplicadas de acuerdo a la experiencia, ¿no? Entonces, eso, lo que les iba a comentar es que vi que Tigre está fabricando tuberías de polietileno, no de PVC, las tuberías de polietileno desde 400 hasta 1200 milímetros, politubo, desde 400 hasta 1200 para alcantarillado sanitario. Y bueno, ahí tenían 1 metro de muestra. Realmente, miren, me paré encima con la ayuda del hombre, no se hunde. Tiene como unas costillas así en todo el perímetro. Excelente el tubo. Y me dijo él, usted le mete barreno y le va a costar perforar el tubo. O sea, me llamó la atención eso. Me regaló un manual de chiquito así, de los diámetros, las características de esa tubería. Eso yo creo que es un boom que va a sustituir el hormigón porque es mucho más barato que el hormigón. Y vienen longitudes de 6 metros. El hormigón viene en longitudes de 1 metro hasta 2,5 metros. O sea, las ventajas que tiene, yo el metro lo levanté como si fuera nada. O sea, que dice él que con 2 operarios no es necesario los 6 metros ni una pluma. O sea, un camión con pluma. Eso eleva el costo del alcantarillado. Es lo nuevo que ha sacado Tigre y lo estaba promocionando ahí en esa feria. O sea, por eso les digo, señores, hay que estar todo el tiempo actualizándose, porque la tecnología cambia, todo cambia, y bueno, esto va a abaratar muchísimo el costo. No es lo mismo el costo de esa tubería que el costo de la hormigón. ¿Está bien? Inclusive desde colocarla. Sí, dime. Entonces, si ese material va a ser tan más resistente a los ácidos que sí. Es resistente, además, esa es otra ventaja, al sulfuro de hidrógeno, sí, y a los ácidos externos del terreno. O sea, les digo, es increíble. Uno no se puede dormir porque si uno se queda en lo que sabe, se mete en esa burbuja, no va a avanzar nunca con el desarrollo que hay de tuberías, equipamientos, tecnología. ¿Está claro? Por ejemplo, a mí me vino de maravilla porque ellos hacen unos aspersores que tienen un costo de 50 bolivianos. Y los aspersores que yo vi, por ejemplo, en Riegotec, están en los 200 bolivianos. O sea, y tienen las mismas características. Entonces son de PVC, todo, es increíble, increíble. Y le puedes cambiar la boquilla y te da diferentes caudales, diferente presión. Realmente la tecnología. Yo no me había metido mucho en el problema de riego hasta ahora que llegó esto del Pozoya, pero realmente lo que les quiero transmitir es que uno no se puede quedar en su burbuja porque si no se queda obsoleto y nadie lo va a querer buscar. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a ver cómo incluyo ese material dentro de las clases. Ya ahora no, porque ya lo pasamos, pero quiero incluirlo porque realmente es algo bastante muy bueno y muy novedoso. Bueno, él me regaló una propaganda con todas las características, tiene todas las características, los diámetros que lo fabrican, resistencia a la compresión, todo. Ya les digo, yo le dije a él, me voy a parar encima de su tubo para ver si mi peso nada, como si estuviera parado en este piso, ni se mueve, por el problema de que estas tuberías, como no trabajan a sección llena, entonces las cargas, las que son sometidas, son las que pueden deflactarlo, ¿no? Nada, impresionante, realmente muy interesante. Bueno, en esta columna, como les decía, nosotros vamos a colocar por punta en todos los tramos el diámetro mínimo. Le ponemos 150, 150, 150. Cuando la planilla calcule y vamos a suponer mi relación Y sobre D llegó a un tramo que es mayor a 0,75,
en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el diámetro para que baje mi tirante y cumplir con la relación Y sobre D. Y como nosotros estamos suponiendo el diámetro mínimo, en caso que tengamos que variar el diámetro, porque recuérdense, de las 40 columnas, solo 2 vamos a cambiar. Y en las 2 vamos a partir del valor mínimo. Entonces lo único que hay que hacer es aumentar, en este caso, el diámetro para hacer cumplir el requerimiento de la norma. ¿Está bien? No se justifica que venga un tramo de alcantarilla con que no te cumpla los criterios de la norma. Ni te cumpla relación Y sobre D, ni te cumpla fuerza atractiva, ni velocidad. Porque no es difícil. Solo vamos a la columna de pendiente del tubo y lo que tenemos que hacer es aumentar, no podemos disminuir. Y cuando llegamos, del diámetro del tubo, y cuando lleguemos a la de la pendiente del tubo, como partimos de la mínima, lo único que tenemos que hacer es aumentar la pendiente. ¿Está bien? Ni para decir que vamos a empezar a tantear. No. Aumentar. Nada más. Bueno, aquí lo que dice que es importante aclarar que cuando no se cumpla para el diámetro fijado las recomendaciones de la norma en cuanto a fuerza atractiva, velocidad, relación Y sobre D, lo único que se debe proceder es a cambiar la pendiente o el diámetro del tubo. Ahora, cuando vayamos a variar el diámetro, no vamos a saltar de 6 pulgadas a 1200 milímetros. Es una barbaridad, sino que partimos de 6, ponemos 8. Sigue sin cumplir, aumentamos a 10. Sigue sin cumplir, aumentamos a 12 hasta el diámetro que nos haga cumplir con esa recomendación de la norma. Y con la pendiente, ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la pendiente te crea una variación muy grande. Vamos a suponer que mi pendiente es 0,03 y yo voy a aumentar mi pendiente, no voy a aumentar a 0,3 o 0,01, porque si le meto un sablazo muy grande, lógicamente que se va a descompensar todo. Sino si tengo 0,03, empiezo 0,031, 32, 33. O sea, no es que voy a meterle una variación muy brusca, porque la pendiente sí influye muchísimo. Entonces, en la pendiente a nosotros lo que nos conviene es buscar la mínima pendiente que me cumpla con todos esos requisitos. Porque mientras más yo aumente la pendiente, más me voy a enterrar y voy a tener que colocar estación elevadora y eso me va a encarecer mi sistema de alcantarilla. ¿Se entendió eso? Hay veces, señores, que con solo variar el diámetro no cumple, o con solo variar la pendiente no me cumple el requisito. Entonces hay veces que yo tengo que variar ambos a la vez. Por ejemplo, tengo 6 pulgadas, lo aumento a 8. No me cumple el requisito, mi pendiente la voy a aumentar un poco. Y voy variando los dos hasta lograr el cumplimiento de lo que establece la norma. Fíjense que le estoy dando los tips de lo que se debe hacer para hacer cumplir los requerimientos de la norma. Eso es tranquilo. Cambiar un valorcito es, usted ni pestañeó y ya tiene resultado. ¿Está claro? Entonces no hay que desesperarse, de a poquito ir jugando. Y yo lo que hago, por ejemplo, en la columna donde tengo el problema, lo marco, por decirle, con un color. Y entonces cambio diámetro y pendiente, pum, y voy y miro el resultado. Sigue sin cumplir. Cambio esto, ya cumplió y paro. ¿Está claro? O sea, es un trabajo que uno tiene que hacer con mucho cuidado, siempre con el criterio de que mientras más yo aumente el diámetro o mientras más yo aumente la pendiente, me va a encarecer mucho mi alcantarillado. Entonces tengo que trabajar con los valores mínimos que me cumplen con lo que establece la norma. ¿Está bien? Bueno. En la columna 23, fíjense ustedes que las dos columnas están una al lado de la otra. De las 40 columnas que vamos a ver, estas son las únicas dos columnas que yo puedo variar. Y una está al lado de la otra. Por eso es que están así, para que uno pueda ir cambiando sin necesidad de correrse por otro lado ni nada. Entonces, en la columna 23 voy a calcular la pendiente del tubo.
La pendiente del tubo, esta fórmula que ustedes ven ahí, esa fórmula no la inventé yo. Esa fórmula la saqué de la siguiente manera. Merkel and Eddings, que para mí ese es el libro más completo que hay de ingeniería sanitaria. En Merkel and Eddings tiene 3 tomos. Tiene un primer tomo que es solo de agua potable, un segundo tomo de alcantarillado sanitario y un tercer tomo de plantas de tratamiento. ¿Está bien? Entonces Merkel and Eddings da una tabla donde aquí pone el diámetro del tubo y aquí pone la pendiente mínima. Y dice para 6 pulgadas, para 8 pulgadas, para 10 pulgadas, y el valor de pendiente mínimo. ¿Está claro? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hice esto, lo llevé al Excel o a un programa de ajuste de curva y obtuve la ecuación que le corresponde, porque ¿para qué voy a meter una tabla en una columna? Busqué, lo llevé al ajuste de curva y obtuve el modelo matemático cuyo coeficiente de correlación era el más cercano a 1. Entonces, esta es la ecuación que me dio. Por eso es que ustedes ven todos los valores íntegros. Y dice que la pendiente del tubo es igual a este coeficiente que multiplica al diámetro del tubo elevado a la menos 1, este coeficiente, y lo multiplico por 1000 porque si la topografía es muy llana me va a dar pendientes muy pequeñitas, 0,000, y entonces para no tener que poner lo mismo, la longaniza de número. ¿Está claro? Ahora, cuando yo vaya a usar, como yo estoy multiplicando por 1000, cuando yo vaya a usar esta pendiente en otra fórmula, la tengo que dividir entre 1000 para llevar la fracción. Entonces, esta es esta ecuación que sale de esta tabla que da o recomienda Merkel and Eddings. La pendiente que yo tengo aquí de esta ecuación es la pendiente mínima, porque eso es lo que recomienda Merkel and Eddings. Entonces, en caso que yo tenga que variar la pendiente del tubo, señores, lo único que tengo que hacer es aumentar esa pendiente, porque menor que esa no puedo poner. Entonces aumento la pendiente. Ahora, aquí es donde yo le digo que cuando vaya a cambiar la pendiente, vamos a suponer que a mí me dio la pendiente del tubo 0,003. Por ponerle un ejemplo, cuando yo vaya a cambiar la pendiente, entonces como yo tengo solo que ir aumentando, empiezo por 0,0031, 32, 33, 34, así sucesivamente. Porque una variación en este orden significa un cambio grande en los parámetros. Entonces no voy a querer pasar de 0,03 directo a 0,04 o peor 0,001, porque eso me da una distorsión total de los parámetros. Entonces la voy cambiando gradualmente de acuerdo a las exigencias para que se cumpla lo que establece la norma en vigencia en cuanto a fuerza atractiva, relación Y sobre D, velocidad, etc. ¿Está claro? Acuérdense que mientras más pendiente yo aumento, el flujo se acelera más, la velocidad aumenta más rápido, la relación Y sobre D baja, etc. ¿Está bien? Y como les decía, hay casos en los que yo con solo variar diámetro no resuelvo, o con solo variar pendiente no resuelvo. Entonces voy variando pendiente, diámetro, de a poquito. ¿Está bien? Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí, señores, de lo que les estoy diciendo? O sea, les estoy diciendo, transmitiendo la experiencia
de estos cálculos para que ustedes no cometan esos errores. ¿Está bien? Entonces debo variarlo para que me cumpla lo que es la fuerza atractiva, la relación Y sobre D y la velocidad. Velocidad máxima, velocidad mínima, todo. Son tres: velocidad, fuerza atractiva y Y sobre D. Velocidad, fuerza atractiva y relación Y sobre D. Que son las que yo voy a ir chequeando y yo te voy a ir diciendo en cada columna qué es lo que debe cumplir. Y esas son las que tenemos que chequear. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí. ¿Qué pasa si mi velocidad Y sobre D me da mayor a 0,75? La velocidad o la relación Y sobre D. La relación Y sobre D. Ah, si te da mayor a 0,75, analicen para que ustedes vean. ¿Qué opción yo puedo tener para que me dé una relación? Miren acá, vamos a suponer que yo tengo 6 pulgadas y mi relación Y sobre D, tirante con respecto al diámetro, la relación Y sobre D me da 0,82, mayor a 0,75. ¿Cómo yo puedo bajar este tirante? Aumentando la pendiente o aumentando el diámetro. Si tengo 6 y paso a 8, entonces para un diámetro mayor evidentemente que me va a bajar mi tirante. Y al bajarme el tirante que está en el numerador, entonces me va a bajar, y el diámetro mayor me baja la relación Y sobre D. Ahora también puedo aumentar mi pendiente, porque cuando yo aumente mi pendiente, ¿qué va a pasar? Mi velocidad va a aumentar y va a disminuir mi tirante también. Eso es lo que ustedes tienen que jugar. Pero si yo tengo un problema en relación Y sobre D, yo trato primero de ajustarlo con el diámetro. ¿Entienden? Ahora, si mi velocidad me diera mayor a los 5 metros menor, perdón, que la mínima, me diera menor que la mínima, menor que 0,6, ¿cómo yo puedo aumentar la velocidad? Aumentando la pendiente. ¿Me entienden? Acelerando el flujo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener como lógica para lograr un resultado, que es lo que me conviene más. Si tengo Y sobre D, aumentar el diámetro inmediato superior a B. Si tengo problemas de velocidad, aumentar la velocidad, la pendiente para aumentar la velocidad. ¿Está claro? Si tengo problemas de fuerza atractiva, la fuerza atractiva es directamente proporcional a la pendiente. ¿Qué es lo que debo hacer? Aumentar mi pendiente. Entonces, ese es el análisis que se hace, no es difícil. Y como ustedes no pueden disminuir, solo pueden aumentar diámetro y pendiente, no se justifica que venga un tramo con que no cumpla con lo que establece la norma. ¿Está bien? En ese caso, habrían dos salidas: aumentar la pendiente o aumentar el diámetro. Claro. Si aumento el diámetro, van a ser más costosos. Pero hay momentos en que, recuérdate tú que una red es acumulativo el gasto. Entonces va a llegar un momento en que 6 pulgadas no va a tener la capacidad de evacuar con la relación Y sobre D menor a 0,75 ese caudal, y está obligado a aumentarlo. O sea, en la medida en que tú vas avanzando en la red, mientras más vas avanzando, vas a tener que ir aumentando tu diámetro, porque tu gasto se va acumulando. ¿Me entiendes? O sea, no hay que tenerle miedo a aumentar el diámetro, porque hay veces que no hay otra manera de resolverlo sino aumentando el diámetro. ¿Está claro? Pero en ese caso lo más costoso sería el momento de aumentar la pendiente. Por el movimiento de tierra. Claro, porque si aumenta la pendiente te vas a pasar de los 5 metros y vas a tener que colocar estaciones de elevador. Por eso les digo que no es, o sea, es usar la lógica. Usar la lógica. ¿Está claro? ¿De qué me conviene más en un momento o en otro? ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que con 6 pulgadas me da que mi velocidad es menor a 0,6 metros por segundo. ¿Cómo yo aumento la velocidad? ¿Disminuyendo el diámetro? No puedo porque estoy en el mínimo. Entonces, ¿qué otra opción me queda? Aumentar pendiente para aumentar la velocidad.
Pero no voy a aumentar la pendiente desorbitadamente. No, voy a aumentar la pendiente hasta que mi velocidad sea 0,6. Porque mientras más aumente en el tramo inicial, más me voy a enterrar. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que aplicar, lógica, de qué me conviene más en un caso o en otro. ¿Me entendieron? ¿Alguna duda, por favor? No se queden con dudas. Dime. Ingeniero, en una topografía que sea Accidentada. accidentada, yo creo que es más posible que no se cumpla la velocidad Máximo. máxima. Ujú. ¿Qué se hace en caso que salga 6? Disminuir pendiente. En ese caso. Y si la topografía no me lo permite, ya no. Usar cámara más profunda. Seccionarlo, ¿no? Ajá. Seccionarlo y usar cámaras más profundas para disminuir tu pendiente y no salir. Una vez yo tenía un alumno que fue alumno mío como ustedes, pero él se graduó y trabajaba conmigo. Y después de buena primera su familia se mudó a La Paz por un problema de su papá que tenía que trabajar allá. Y después volvió a Santa Cruz y me dijo, lo que usted nos decía lo vi en La Paz, me dijo. Hay cámaras en La Paz de más de 10 metros de profundidad. Y es por eso, para tratar de no salirse desde la cota del terreno y mantener siempre el metro de encape en la tubería. ¿Está claro? En La Paz se hace así. O sea, en pendientes muy bruscas, usted lo que hace es que va aumentando la profundidad de la cámara para lograr las pendientes que cumplan con la velocidad máxima. O sea, en esas pendientes bruscas se coquetea con la velocidad máxima. Pero acá en Santa Cruz, como la pendiente llana, coqueteamos siempre con la mínima. Eso es. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bien, seguimos. Entonces, en la columna 24 y 25 vamos a tener la cota de la tubería. Cuando hablamos de la cota de la tubería inicial y final, nos estamos refiriendo, señores, a la cota de solera. Cota de solera de tubo. ¿Está claro? Nos estamos refiriendo a la cota de solera de tubo, inicial y final. Si nosotros vemos un tramo, atiendan que hoy van a aprender muchas cosas que no le enseñan en la hidráulica. Cuando nosotros hablamos, vamos a suponer, vamos a hacer un perfil de nuestra cámara. Esta es nuestra cámara. Aquí tengo mi tubería, voy a exagerar así la pendiente para que se puedan notar. Y aquí va a seguir. Vamos a suponer, esta es la cámara 1, esta es la cámara 2, esta es la cota de terreno. ¿No ven? Entonces, cuando yo hablo ahí de la cota de solera inicial, es la cota en la cámara que inicia el tramo. Cota de solera del tubo inicial. Y cuando hablo de la cota de solera del tubo final, es la cota de la solera en la cámara situada aguas abajo. Cota de solera del tubo final, del tramo. ¿Está bien? Entonces, para calcular en las alcantarillas de arranque, donde inicia un tramo, ¿cómo yo calculo la cota de solera de tubo inicial? Va a ser igual a ¿quién? A la cota del terreno, que va a ser igual a la cota de la cámara superior, cota de terreno, menos el 1 metro de encape, que el encape es hasta la corona del tubo. Este sería el 1 metro, menos el 1 metro de encape, más el diámetro del tubo, o menos, ¿no? Porque estamos disminuyendo. Aquí sería la cota de terreno menos la profundidad mínima de encape, que es 1 metro, porque estoy iniciando una alcantarilla, menos el diámetro del tubo. Y ese valor es el que voy a colocar ahí. ¿Se entendió? Aquí no tengo en cuenta el espesor de la tubería.
Porque alguien podría decirme, pero y el espesor no lo contamos, no vale la pena. ¿Está bien? Eso se lo traga el encape. Que sea 1 metro, que sea 0,99,2, porque el espesor sea en 8 milímetros, no tiene sentido. Entonces, si vamos a suponer, como estamos en un arranque, el diámetro que voy a usar ahí es el mínimo, 6. Entonces sería, la cota, vamos a suponer que la cota de terreno es 400, menos 1 metro, 399, menos 0.15, que es el diámetro de 6 pulgadas, entonces ese es el valor, 398,85. Esa es la cota. ¿Está bien? ¿Se entendió, señores, no? Ahora, para calcular la cota final de este tramo, entonces, ven lo que les digo aquí, la cota de terreno menos el 1 metro menos el diámetro. Ahora, para calcular la cota final, en esta cámara intermedia, mi cota inicial la voy a igualar a la cota final. Cuando pase de 2 a 3. Cuando pase de 2 a 3, la cota inicial en 2 va a ser igual a la final, a menos que tenga una caída, pero eso se da normalmente en topografías accidentadas. En topografía llana es como si cortáramos el tubo para poner una cámara y ponerlo a inspeccionar. Entonces aquí la cota inicial del tramo 2-3 va a ser igual a la cota final del tramo 1-2. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo nosotros calculamos esta cota final del tramo 1-2? Yo sé que pendiente es igual a delta Y entre delta X. Lo que yo quiero saber cuánto es la diferencia delta Y que hay entre 1 y 2. Y por eso delta Y va a ser igual a la pendiente multiplicado por ¿quién? Por la longitud. ¿Y qué pendiente voy a utilizar ahí? La pendiente del tubo que asumí aquí en la columna 23. Entonces por eso la cota final va a ser igual a la cota inicial menos la pendiente del tubo dividido 1000. Si yo aquí multipliqué, como lo vimos anteriormente, lo multipliqué por 1000, por eso aparece 0 sobre 2 ceritos, porque es por 1000. Entonces yo ahora lo tengo que dividir para llevarlo a fracción esa pendiente. Y lo voy a multiplicar por delta X, que es la longitud del tramo, que es de eje a eje. Y con eso voy a tener mi cota final de la solera del tramo 1-2. Ahora en el tramo 2-3 la cota final la igualo a la cota inicial, la igualo a la cota final. ¿Me entiendes? Y ya tengo que calcular la cota final en 3 por esa misma expresión. ¿Se entendió, señores? ¿Alguna duda? No se queden con dudas. A mí no me molesta que me pregunten, para eso me pagan. Bueno, si no hay duda, vamos a la columna 26. En la columna 26, lo que voy a calcular es la fuerza tractiva. Y para calcular la fuerza tractiva voy a usar la expresión que me recomienda, que es igual al peso específico del agua. Miren, una pregunta que me hacía el ingeniero que había sido alumno mío acá, me preguntaba, y no hay un valor, porque por ejemplo en el agua de la chanchería, a diferencia del agua residual, las aguas residuales de la chanchería tienen restos de comida. Un chancho de huepe en comida, el 90% de lo que come, solo aprovecha un 10% su organismo. Lo demás lo devuelve en sólido. Pero además, como a él le están dando calcio, también